Bien, vamos a dar inicio, hermanos. Dani, quisiera hacer una oración para iniciar, por favor. Sí. Dios, en esta hora te damos gracias, Padre, porque nos diste un día más de vida, Señor, porque podemos estar aquí, porque podemos escuchar de tu palabra. Gracias porque has ayudado al hermano Mao, porque lo sanaste, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues buenos días a todos. Bienvenidos a clase. Voy a... hicieron su tarea, quiero pensar, de la semana pasada, bueno, de la clase pasada, y traen el contexto histórico del texto que estamos estudiando. Este contexto histórico nos va a dar claridad respecto a las figuras que está usando Pablo en ese texto. Entonces vamos a abrir, déjenme abrir el texto. Colosenses 3. Y déjenme abrir el archivo de Excel. Ok, Colosenses 2. Okay. Listo, ya tengo aquí los... Déjenme compartir la pantalla. Ok. Bien, la semana pasada, o la clase pasada, nos quedamos con lo del tema, no sé si se acuerdan. Sí. Estuvimos platicando acerca del tema. Ustedes dieron los temas que tenían como temas centrales y temas secundarios. Decíamos que vamos a, si consideramos el texto inicial, que es versículos 13 al 15, había una idea central y había unas ideas secundarias. Pero decíamos que el texto en realidad abarca más que eso. El texto completo, el texto, es decir, recuérdame, Dani, ¿qué es un texto? Dani. Dani, ¿me oyes? Sí. Recuérdame, ¿qué es un texto? ¿No sabes? Ok. A ver, hermana Adriana, ¿qué es un texto? Un texto es lo que nos habla de una idea en la Biblia, un tema, una idea. Por ahí así, hermano Manuel. El texto es de lo que nos habla del contorno de las cosas de la historia, del gobierno, lo político, lo social, lo cultural. No, sí, ya se metió en otras profundidades. Hermanos, tienen que manejar, estos conceptos son conceptos de primero, tienen que manejarlos ya bien. A ver, Elena.
Un texto es la idea de dónde abarca a dónde acaba. O sea, vemos que vamos a investigar dónde empieza la idea, según como esté escrito, y dónde termina. Ese es el texto. Es correcto. El texto es uno o más versículos que contienen una idea completa. Eso es un texto, ¿ok? Puede ser un versículo, pueden ser varios versículos, pero es como dice Elena, ¿dónde empieza un tema y en dónde se cierra ese tema, dónde se cierra esa idea, ¿ok? Eso es un texto. Entonces, es muy importante que lo manejen ese concepto porque yo constantemente pensando que ustedes lo manejan, pues digo el texto esto y el texto aquello, y pues si no, si cada quien tiene su concepto propio del texto, pues de ahí partimos para no entender. Ok, entonces estamos de acuerdo en que bueno, ya en el concepto del texto. Entonces, vamos a leer el texto y vamos a ver dónde empieza la idea y dónde acaba la idea. Porque si nosotros consideramos el texto completo, veremos que la idea central cambia un poco. ¿Ok? De acuerdo a lo que quedamos la clase pasada, quedamos en lo siguiente. Los versículos que nosotros definimos inicialmente como texto eran los versículos del 13 al 15. Que dicen, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra sangre, os dio vida juntamente con él, etcétera, etcétera, ¿sí? No lo voy a leer todo. Pero decíamos que ahí había como una secuencia de acciones, ¿ok? Entonces decíamos que la idea central, lo voy a escribir aquí, era que nosotros estábamos muertos, estando muertos en la incircuncisión, ¿sí se escribe así, incircuncisión? SS, no, SS, incircuncisión de nuestra carne, sí, carne, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Ok? Esa es la idea central, o esa es la idea central que platicamos la clase pasada. ¿Ok? Y entonces de ahí vino una secuencia de sucesos. Entonces dice, estando muerte, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Ajá. Es interesante porque creo que la forma en la que está planteado, dice, y ustedes estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Parece que la acción fue simultánea, ¿ok? Nos dio vida, perdonó todos nuestros pecados, y entonces como que hace una descripción que dice anulando el acta de los decretos, etcétera, etcétera, ¿no? Anulando el acta de decretos, que no será contraria, quitándola del medio, lavándola en la cruz, ajá, ok, y luego dice despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Ok? No lo escriban porque este archivo se los voy a mandar. Ya sé que siempre les digo lo mismo, pero No ha llegado, hermano. no ha llegado. Fíjense que pensé que como subí la tarea de la clase pasada, yo estaba seguro que ya había juntado el archivo en Classroom, pero parece que no lo hice. Ah, no es cierto, hermano, sí está. Está en Classroom. Miren, déjenme les comparto la. Yo dije, no puede ser que sea yo tan bruto. Pero no, miren, no soy. Sí soy medio bruto, ¿no? Tampoco no lo niego. Pero aquí está, miren, ¿ya lo vieron? Sí. 22 de junio, archivo de organización de elementos en Colosenses 2:13 al 15. Aquí está el archivo. Bien, sí lo subí. Qué decente yo. Ni siquiera yo creía en tanta decencia de mi parte. Entonces, bueno, ahí está el archivo. Pero bueno, hoy lo subimos actualizado. ¿Ok? Entonces, digo, para que no escriban todo. Idealmente, en la clase, lo mejor es que ustedes me escuchen y me vean. Ajá. Y ya cuando necesiten anotar, me pidan un momento y anoten. Porque no es lo mismo que me estén escuchando y que estén anotando. Porque registran lo que yo digo, pero no se comprende igual. ¿Ok? Sí. Entonces, yo les sugiero que mejor pongan así atención y ya después hacen anotaciones. ¿Ok? Bueno. Sí. Entonces, esta es la idea central y las ideas secundarias que quedaron en el texto, ¿ok? En el texto que analizamos la clase pasada, llamando texto que analizamos Colosenses 2 del 13 al 15, esos 3 versículos, ¿no? 13, 14, 15, esos 3 versículos. Quiero que noten algo. Es muy importante, cuando yo voy a estudiar un texto, es muy importante que yo desmenuce lo más posible el texto, ¿sí? Vean cómo aquí pusimos, de los 3 versículos, pusimos cada idea de forma separada. Es decir, estando muertos en la circuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahí hay una idea completa, ¿verdad? Es decir, porque si nada más decimos estando muertos en la incircuncisión de nuestra carne, no hay una idea completa, es decir, solamente hay una parte de la idea. Si decimos nos dio vida juntamente con Cristo, también falta otra parte de la idea. Entonces, ahí hay una idea completa y es la idea central. Pero si notan después, hacemos pues sí, desmenuzar una descripción, no una descripción, una separación, ahí se me fue la palabra, pero separamos cada idea que está contenida después de eso. ¿Sí me explico? Esta parte hablando de la predicación es muy importante. Entre más desglosen ustedes las ideas que están contenidas en el texto, harán una mejor exposición del texto. No es lo mismo que yo hable de manera general de, bueno, sí, Dios nos perdonó, nos perdonó cuando estábamos muertos, quitó el documento que estaba en la cruz, en medio entre Dios y yo, lo clavó en una cruz y exhibió a las potestades. Puedo centrarme en alguno de esos puntos, pero si yo no desgloso todo, voy a perder casi totalmente la riqueza impresionante que tiene el pasaje. Entonces, yo tengo que hablar de cada idea, perdonándonos todos los pecados, una idea a desarrollar, anulando el acta de decretos que nos era contraria,
una idea a desarrollar, algo para profundizar, ¿estamos de acuerdo? Quitándola de en medio, ahí hay una ilustración interesante. Parece que hay algo en medio entre Dios y yo, y que Jesús vino y que quitó eso que estaba en medio, es decir, nos dio acceso, renovó la relación, quitó lo que estorbaba. Clavándola en la cruz, bueno, pues ahí podemos hablar de la analogía que precisamente hace de clavarla en la cruz, con que Jesús precisamente fue clavado en la cruz, ¿no? A través del sacrificio de Jesús, la deuda que yo tenía fue clavada en esa cruz, es decir, Jesucristo fue clavado a causa de esa deuda. Es como si hubieran clavado el papel que estaba en contra mía, pero en la carne de Jesús y lo hubieran clavado en esa cruz. Entonces, o sea, cada idea se puede explicar y se debe explicar de manera detallada, pero para que yo explique una idea, primero tengo que separarla. Ahorita digamos que estuvo fácil porque ya lo habíamos trabajado la clase pasada y ahorita yo me puse a hacerlo. Pero quiero resaltarles la trascendencia de que ustedes desmenucen. Me gusta usar esa palabra porque cuando nosotros usamos la palabra, cuando nosotros desmenuzamos, normalmente es carne, ¿no? O queso lo que desmenuzamos, ¿no? No te oíste, hermana Elena, porque está silenciada, yo creo. ¿Yo? Es pollo. Ah, pollo. Es que ahorita realmente carne, pollo, queso, bueno. Cada quien lo que se le antoje ahorita. Los tamales no se pueden desmenuzar, ¿verdad? Entonces, pero vamos, pensemos en una pieza de pollo. No es lo mismo que yo entregue la pieza de pollo, no la pechuga, ¿sí? A que yo la desmenuce. Y esa palabra desmenuzar me gusta porque significa sacar bueno, de una forma metafórica, sacar como cada hebra que está contenida en el texto. Uh-huh. Y cuando yo intento, que es lo que muchos hacen hoy, tomo un texto como este y yo intento explicarlo de una forma que suene padre, ¿no? Que suene padre, que suene así como cool, que suene como que es como divertido, porque siempre tratamos de ser como oradores que la gente quiera, ¿no? Eso positivo, ¿no, hermano? ¿Eh? Positivo. Sí, por ejemplo, ahora mucha gente sigue a este cuate Daniel Javif o Jafif, la verdad no sé cómo se llama, sé que se llama Daniel. ¿Por qué? Porque él hace ese tipo de cosas. Él es un peligro, por cierto. He visto mucha gente cristiana que comparte cosas de este cuate. Su cuate es un peligro porque él usa a Dios para sus fines comerciales, pero él no es cristiano. Y él mezcla sin mayor problema en sus pláticas, o no sé cómo llamarlo, o videos, groserías, positivismo, neuroprogramación, y Dios, ¿no? Y la gente cree que porque dice que Jesús es el Salvador, o porque Dios es la verdad, es cristiano, pero no es así. Pero el punto es que él es una de esas personas que es un orador y que toma a Dios y que presenta los temas de una forma agradable, por decirlo de alguna forma. No sé si agradable es la palabra. Pero sí me estoy explicando con todo este rollazo que le estoy aventando. Sí. Ok. No, muchas veces el predicador, en muchos casos, y todos pasamos por ahí, yo he pasado por ahí, probablemente aún esté pasando por ahí. Queremos que la gente que nos está escuchando encuentre lo que yo estoy diciendo agradable, no en el sentido de que no sea, que no habla de su pecado, etcétera, sino que la forma en la que yo me comunico sea una forma en la que la gente quiere escucharme porque hablo de una manera agradable. Eso provoca que muchas veces caiga en el tema de las bromas. Hay veces que un predicador hace bromas en el púlpito, en la predicación, y son pertinentes, ¿no? Pero hay veces, pero no todo es chiste, o sea, no el punto de predicar no es hacer reír a la gente. ¿Me explico? Entonces, por eso, Bueno, lo primero en lo que yo me tengo que estoy en concentrar clase.
es en entregar lo que está en el texto. ¿Ok? Esa es mi prioridad. No importa tanto, o sea, con el paso del tiempo lo iré mejorando la forma de hacerlo, pero no es tan trascendente la forma de hacerlo como el mensaje que tengo que entregar. Yo muchas veces he pensado, cuando estoy predicando o cuando va a predicar, cuando uno está predicando, excepto ahora en estos tiempos que todo es virtual y lo único que está viendo uno, como en este preciso instante, es una computadora, aunque aquí sí veo sus caras, ¿no? Pero normalmente cuando uno da una clase, una predicación, uno no, ahorita en esta forma no ve la cara de la gente, ve la computadora, ¿no? O el teléfono. Pero normalmente cuando uno está predicando, uno está viendo a la gente. Ujú. Y uno ve a la gente que está bostezando, ¿no? O uno ve a la gente que está distraída, o uno ve a la gente que está jugando con el celular. Pues uno se da cuenta de todo eso porque tiene uno de frente. Y entonces muchas veces uno piensa, híjole, me gustaría hablar de tal manera que pudiera tener la atención de la gente, ¿no? Y entonces en aras de eso a veces uno cae en, no sé, en diferentes cosas, ¿no? Formas de hablar, etc. Pero yo muchas veces me he preguntado, ¿en dónde radica la trascendencia de que la gente quiere escuchar lo que yo tengo que decir? Es decir, de que cuando digan, va a predicar Mauricio, la gente diga, ok, me interesa escucharlo, ¿no? Y muchas veces la trampa es, tengo que ser agradable, tengo que ser ameno, ¿no? Entonces, hola hermanos, ¿cómo están? Ay, el hermano así, jajaja, ¿no? Eso es una transición por la que yo he pasado y por la que creo que muchos pasamos. Pero yo he descubierto algo. El que la gente quiera escucharme o no, para empezar, no es tan trascendente como yo creo. Ajá, es decir, no puedo basar todo en eso. Tengo que cuidar la forma en la que expongo, eso es una realidad. Pero el punto es que lo más importante es lo que yo tengo que decir. Eso es lo que la gente va a escuchar. Las cosas que yo tengo que decir, si son trascendentes o si no son trascendentes. ¿Sí me explico? Si yo lo que digo es una idea medio explicada, chistoso, o lo que digo es el contenido del texto explicado a profundidad, entonces diré cosas que sean trascendentes para la gente, pero aunque la gente no las considere trascendentes, vamos, a veces uno predica en un culto de jóvenes y los jóvenes son así como, pues órale, no, pues estuvo bien. Y uno puede pensar, híjole, estos chavos no escucharon nada, pero no, la palabra, cuando uno da la palabra se dio y la palabra es la que tiene que obrar, ¿ok? Entonces, el punto de esto, o la razón por la que les digo todo esto es, cuando ustedes estén haciendo los temas, desglosen todas las ideas, todos los elementos contenidos en el texto. Ajá. Es decir, perdonando todos los pecados y anulando el acta de decretos que nos era contraria. Todo eso en una idea. No. ¿Por qué? Porque ahí nos está diciendo varias ideas. Perdonándonos los pecados es una idea, anulando el acta de decretos que nos era contraria es otra idea, quitándola de en medio es otra idea. Y son cosas que yo necesito primero entender, interpretar correctamente y que en su momento yo puedo explicar. Y eso lo que va a lograr es que yo profundice en el texto y enseñe lo que verdaderamente está en el texto. ¿Ok? Entonces, es muy importante que lo hagan, porque ya lo que va siguiendo de este curso con ustedes, como en realidad lo que estamos haciendo, si se dan cuenta, no les estoy enseñando conceptos, estamos practicando los conceptos separados que ustedes han ido viendo a lo largo de su paso por el SEAM. Ahora estamos tomándolos todos y los estamos poniendo a trabajar juntos para que ya saquemos todo un sermón, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo ahora es más bien trabajar que aprender. Digo, están aprendiendo, ¿no? Espero, pero como ya van a trabajar y como cada vez van a hacerlo de manera más autónoma, necesito
que este punto lo consideren de manera muy importante. ¿Ok? Sí. Bien. Entonces, ahí están separados los puntos considerando el texto. Ok. Vamos a dejarlo así. Les voy a explicar por qué. Miren, vamos tantito al otro texto. Vamos a hacer el ejercicio más o menos rápido. Porque lo que me interesa es que concluyamos ya este texto, porque si no va a ser el texto eterno, ¿no? Entonces necesito que concluyamos este texto y pasemos a otro texto más, ¿ok? Entonces, lo que quiero enseñarles es lo siguiente. Si tienen alguna duda, hermanos, por favor díganme, ¿eh? Sí, hermano. Porque yo de repente me voy en el bla, 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 y a lo mejor alguien no sabe ni de qué estoy hablando y si no me detiene, pues se va a ir igual. ¿Ahí están viendo la Biblia? Sí. Oh, ok. Entonces, vamos a ver, y ahora yo no lo voy a hacer, los voy a pedir que lo hagan ustedes. Vamos a ver dónde empieza y dónde termina el texto, es decir, en dónde la idea comienza y en dónde la idea termina, para ver lo que en realidad debería ser el texto. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Y ustedes me van diciendo, ¿ok? Vamos a leer versículo 1 y ustedes me dicen, ahí está hablando de esto. Versículo 2, ahí está hablando de esto y si tiene relación o no tiene relación. Y así, ¿me expliqué? Ok, entonces los voy a ir poniendo así conforme los tengo aquí ahorita, conforme los veo aquí, para que me digan, ¿ok? Entonces va a empezar la hermana Adriana, después el hermano Manuel, después Mayra, la hermana Carmen. ¿Está Yadira? ¿Está Yadira? Sí, ¿Y Omar? Omar no, hermano. Ok. Él está trabajando. Ah, ok. Entonces sería hermana Adriana, hermano Manuel, hermana Mayra, hermana Carmen, hermana Yadira, Elena y Dani, ¿ok? En ese orden Sí. les voy a ir preguntando. Entonces lo que vamos a ver es, yo leo el texto y entonces ustedes me dicen, ahí está hablando de esto. Leo el siguiente y entonces el hermano Manuel me va a decir, habla de esto, este es el tema de lo que está diciendo en ese momento. Digo, no se compliquen, nada más es lo que dice ahí. ¿Tiene relación con el versículo anterior? ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, entonces, a ver, porque quiero que sepáis, noten cómo no empieza con quiero que sepáis. Dice porque quiero que sepáis. ¿Qué significa eso? ¿Alguien sabe? Que quiere que lo sepamos. ¿No? No, que hay una idea en el capítulo anterior y entonces de esa idea dice, va a explicar por qué y es esta. Exactamente. Hay una conexión. Ese por qué significa que está conectando esto con lo del capítulo anterior. ¿Ok? Ujú. Recordemos que originalmente la Biblia no está dividida en versículos ni en capítulos. Esto es una carta, una carta corrida. ¿Ok? Esa división vino como 1000 años después. En donde, por cierto, he visto por ahí en internet uno que circula que dice que la Biblia tiene no sé cuántos miles de versículos o capítulos, no me acuerdo, y entonces que hay un capítulo que está justo a la mitad, ¿no? Y creo que es un salmo, no me acuerdo la verdad, pero creo que es un salmo. Y y bueno, hacen algunos números ahí curiosos usando eso, pero la realidad es que eso no está, o sea, vamos, eso no es bíblico, ¿no? Como ocurrencia, pues está ocurrente, está chistoso, pero no es un asunto bíblico porque la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos y de hecho, pues el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no son cosas que se consideraron juntas en un inicio, ¿ok? Tip cultural. Bueno, entonces ahora sí.
porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Hermana Adriana. Bueno, aquí yo veo o entiendo que había una preocupación en Pablo por ellos, por los hermanos de Colosas y por lo que se estaba viviendo en ese momento. Ok, muy bien, me parece perfecto. Sale. Versículo 2, hermano Manuel. Vayan como anclando las ideas que vamos presentando. La hermana Adriana lo dijo muy bien. Bien, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Hermano Manuel, primera pregunta, ¿cuál es el tema contenido ahí? Digo, no estamos hablando de ideas secundarias, no, nada más de qué habla, qué está diciéndonos el versículo. Bueno, ahí Pablo les habla que para que no tanto de sus corazones, sino para que para el amor que Dios tiene hacia ellos. Porque dice unidos en amor. Ah, bueno, aquí, pero hay palabras importantes ahí. Dice, habla de que sean consolados sus corazones, unidos en amor y que alcancemos las riquezas del entendimiento para conocer los misterios de Dios y de Cristo. ¿Ok? Uh-huh. Bien. ¿Eso tiene relación con el versículo anterior? No. Sí. ¿Por qué no? Espérenme. Perdón. No, sí tiene relación porque se está preocupando por ellos en el versículo, en el primero. Ok, sí. Y dice, tengo una preocupación por ustedes, Uh-huh. para que sean consolados, unidos en amor. Ok, entonces sí tiene una relación. Sí tiene una relación. Muy bien. Mayra, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Primera pregunta, ¿qué está diciendo? Segunda pregunta, ¿está relacionado? Sí, sí está relacionado. Esa es la segunda pregunta, muy bien, pero ¿y la primera? Sí está relacionado, hermano, porque ahí se está diciendo que hay un tesoro para ellos, que es la sabiduría y el conocimiento. A ver, otra vez. Primer pregunta, ¿qué dice de qué habla el versículo? La sabiduría y el conocimiento. Ajá, ¿que están qué? Están escondidos En pues en Dios Padre y en Cristo. En Cristo. ¿Ok? El versículo habla de que la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. ¿Ok? Acuérdense, no es nada más que me digan palabras, sino que me digan la idea que está ahí. No se compliquen mucho, vean en el texto y ahí está. ¿Ok? Es un ejercicio, no se aflijan. ¿Ok? Entonces, dice que la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Cristo. Luego, entonces, ¿está ligado? Sí. Por supuesto, claro. Muy bien. Hermana Carmen, versículo 4, dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pregunta número 1, ¿qué está diciendo ahí? ¿Qué es lo que dice el versículo? Pues para que no nos engañen con las palabras que están, que habla en el versículo 3. ¿En el versículo cuál? Va bien, va bien.
A ver, repítanos la idea, hermana, por favor. Es para que no seamos engañados de lo que nos está hablando del versículo 3, Ah, en que estén escondidos los tesoros. ok. Es la Nada más, no es o sea, no es para que seamos engañados de lo que dice en el versículo 3, porque en el versículo 3 está hablando de los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Más bien, como que abarca lo que decía la hermana Adriana al principio. Hay algo que les están diciendo, es decir, alguien los está tratando de engañar con palabras persuasivas, ¿no? Y entonces lo que dice aquí es como que lo que les estoy diciendo en los versículos anteriores, esto, o sea, y esto se refiere a lo que les acabo de decir, se los digo para que nadie los engañe, ¿ok? Como que Pablo les está diciendo, les estoy diciendo estas verdades para que no vengan a decirles otra cosa, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tiene relación con lo anterior, hermana? Sí. Muy bien, por supuesto que tiene relación porque... Ajá. Sí, tiene relación con todo lo anterior, de hecho, ¿no? Y es Sí. más, seguramente tiene relación hasta con cosas del capítulo anterior. Bien, versículo 5, hermana Yadira. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pregunta número 1. ¿Qué dice? Sí tiene relación, porque Háblenme un poquito fuerte porque como que no se oye bien, hermanas. sí tiene relación, porque aquí les están diciendo que no está presente, pero que sí está pendiente de, pues, de lo que ellos hacen, basándose en la fe de Cristo. Ok, pero a ver, primero siempre es de qué habla el texto, o sea, qué dice el versículo y ya luego al final es sí o no tiene relación. Entonces, repítenos, por favor, ¿qué dice el texto? ¿Es un texto? ¿Qué dice? ¿A qué dice el texto? Porque aunque estoy ausente en cuerpo, No. obstante en espíritu. Yo lo que quiero que me digan es o sea, ya con sus palabras de ustedes, ¿qué dice el texto? Ya aquí ya lo leímos yo, pero quiero que me extraigas la idea del texto. Ah, ya, bueno, aquí dice que no está presente con ellos, pero está pues, con el espíritu, sí. Digamos que, porque por la fe de Cristo. Y se está gozando, porque tienen un buen orden Firmeza en vuestro. y firmeza en la fe, ¿ok? Se está gozando, está contento porque aunque él no está con ellos, pero se da cuenta que tienen buen orden y firmeza en la fe, ¿ok? ¿Tiene relación con lo anterior? Sí. Ok, ¿por qué? ¿Por qué? Ajá. Pues porque él está pendiente de lo que están haciendo, Ok, muy de bien. lo que les está hablando los versículos que estamos leyendo. Ok, exacto. Me parece muy bien. Es decir, inicia el versículo 1, decía la hermana Adriana, porque Pablo tiene una preocupación por los hermanos y aquí está hablando de cómo él está pendiente de ellos aunque no está presente, ¿no? Ok, entonces el hilo de ideas continúa. Muy bien. Versículo 6, Elena. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Idea y relación. Habla de que sean constantes, o sea, que como recibieron al Señor, así anden en lo que Él manda, ¿no? Esa es la idea de ese versículo. Y sí tiene que ver con los otros, porque sigue hablando de su preocupación, de cómo quiere que estén.
Ok, muy bien. Entonces, sigue hablando de ese tema. Ok, muy bien. Dani, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. De que no nos dejemos, Háblame fuerte, pequeña, no te escucho. de que no nos dejemos engañar de lo que nos dice el mundo, Ok, no según de lo que dice la palabra de Cristo. ok, muy bien. ¿Tiene relación con lo anterior? Sí, ¿Por qué? Es que lo más dicen sí, pero yo quiero que sepan. ¿Qué pasó, Dani? ¿Ya te dio pena o qué? Ya se fue esta tramposa a preguntarle a su mamá, se me hace. Bueno, ahorita que regrese, Dani, vemos. Pero el punto es que sí, vean lo que les está diciendo. Dice, miren que nadie los engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Está hablando del mismo tema porque justamente lo podríamos remitir incluso al versículo 1 que decía la hermana Adriana. Pablo está preocupado por los hermanos. ¿Por qué está preocupado? Las filosofías, esa parte viene de los griegos. Las tradiciones de los hombres, eso viene de los judíos. Está hablando de los judíos. ¿Sí me explicó? Es decir, había una presión en los hermanos para que mezclaran el judaísmo con el cristianismo y por otro lado tenían a los griegos tratando de meter sus filosofías, de introducir sus filosofías en la iglesia, ¿ok? Entonces, por eso aquí digamos que Pablo ya está haciendo un desglose o está especificando cuál es la preocupación. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Hermano, entonces yo considero, no sé, tú dime si estoy en lo correcto, que sí está hablando de su preocupación, pero aquí ya está hablando de un punto diferente en el sentido de que ya se hincapié en lo que tienen que enfocarse. O sea, como que en versículos anteriores habla de su deseo, ¿no? De lo que Cristo puede hacer en ellos. Pero aquí ya les dicen qué se tienen que fijar. Mirad, o sea, y ya específicamente está explicando lo que tú dices, ¿no? De las filosofías y las sutilezas. Bueno, yo sí podría ver como un cambio. No que no esté hablando de su preocupación, pero sí está haciendo énfasis ya en lo que deben hacer. Ok, Y está. nosotros solamente era como el deseo, la oración. Sí, me parece bien. No sé. Me parece bien, me gusta la idea, aunque por supuesto está ligado a lo anterior, introduce un cambio. Me parece bien. ¿Qué opinan los demás? Dani, ¿qué pasó? Te preguntamos y de repente te fuiste y nos dejaste. es que mis papás estaban hablando. Ya no pude hablar porque se estaba escuchando muy fuerte. Oh, ya. Bueno. Pero avísanos, ahorita vengo o algo porque, bueno. ¿Qué opinan los demás de lo que dice Elena? Pero aquí, bueno, yo por lo que veo, lo que estamos leyendo todo es una consecuencia de todo desde el capítulo, el versículo 1 que le está hablando, todo va relacionado a lo mismo porque empieza la preocupación, empieza lo que han aprendido, empieza de que no se dejen engañar más que nada. Todo lo que él
por medio de él les ha enseñado por las cartas, o no sé cómo les hablaba. Su preocupación es de que no se puedan dejar engañar por, como dice aquí, por las filosofías o por las costumbres que usted está comentando, hermano. Entonces, todo va ligado hacia un punto, que más bien no se dejen engañar. Ok. ¿Los demás? Yo creo, hermano, que cuando Pablo manifiesta su preocupación, ya en este versículo de mirad que nadie os engañe, yo creo que ya ahí lo menciona en específico, porque yo le puedo decir estoy preocupada por usted, pero nada más. Pero aquí ya él habla en específico acerca de las filosofías y de las sutilezas las sutilezas según las tradiciones de los hombres, ya como que marca en específico qué es lo que él está, o por lo que él está preocupado, y que ellos deben de estar atentos. Ok. Está interesante porque pasan dos cosas. Una, fíjense, si yo empiezo diciendo, mi texto en el versículo 8, mirad que nadie, o sea, digamos que vamos a empezar una predicación, ¿no? Entonces yo empiezo en el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ajá. Si yo empiezo ahí, estoy empezando con una idea completa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es decir, se presenta ahí una idea completa. Ahora, indudablemente, si yo quiero explicar por qué está diciendo eso, tengo que irme a lo anterior. Sí. ¿Sí? Es decir, yo no puedo explicar por qué Pablo está diciendo eso si no leo toda la parte anterior. Es más, no solamente del versículo 1, seguramente en el capítulo anterior está hablando de ese asunto. Entonces vamos a ver el capítulo anterior. Vamos a ver los últimos versículos. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ok, aquí Pablo está hablando de su ministerio para los gentiles. Ok, aquí Pablo no menciona nada todavía de una preocupación. Pablo simplemente está hablando de su ministerio para con los gentiles, ¿ok? Entonces, es en este capítulo, en el capítulo 2, donde comienza a expresar el tema de la preocupación. Entonces, creo, bueno, hay veces que nosotros podemos tomar una idea que se presenta como una idea completa. Por supuesto que normalmente va a estar ligada no solamente a los versículos anteriores, porque acuérdense lo que les digo, estos eran cartas corridas, ¿no? Entonces, que cambie de capítulo no necesariamente significa que cambie de tema. Entonces, claro que tiene que estar ligado, porque el que escribió una carta escribió una consecución de ideas. Pero aquí lo importante es ver si nosotros podemos tomar una idea. Y creo que lo que dice Elena es cierto. Si nosotros analizamos los versículos anteriores, vemos que empezamos el versículo 1 expresando una preocupación, el versículo 2 expresando lo que Pablo quiere que suceda en los corazones y en los hermanos. El versículo 3 explica en dónde están los tesoros de la sabiduría. El versículo 4 dice, les digo todo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas. Indudablemente el versículo 4 va a estar ligado al versículo 8, porque ahí va a detallar las ideas persuasivas, ¿no? Y los versículos 5 y 6 y 7 tienen una idea completa. Si ustedes se dan cuenta, dice, porque aunque estoy ausente del cuerpo, estoy con ustedes en espíritu y gozándome porque veo su buen orden
y que están firmes en la fe. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo, andad en él. Es decir, no cambies lo que ya, esa manera en la que recibiste a Jesús, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. ¿Ok? Y entonces cuando empieza el versículo 8, parece que empieza que cambia un poquito la idea de lo que está diciendo. Aunque el tema general está ligado, él empieza ya dando una instrucción. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, efectivamente, vamos a hacer lo siguiente. Van a leer del versículo 8 al 15, para no meternos más para allá, y van a hacer el ejercicio de determinar cuál es la idea central. ¿Ok? Versículo 8 al 15 y van a determinar cuál es la idea central. ¿Sale? Para esto vamos a hacerlo en equipos. Entonces hoy lo va a hacer la hermana Adriana con los hermanos de Toluca y luego por acá los otros 3. ¿Sale? No, nada más la idea central. ¿Ok? Listo, ya está para que ustedes se metan ahí. Tienen que apretarle para agregarse a la sesión. Tienen 5 o 10 minutos. Cuando acaben, avísenme, por favor. Perdón. Muy bien. Pues a ver, el equipo de las puras hermanas. ¿Cuál fue la idea central? La idea central que tenemos es la obra de Dios en la vida del creyente a través de Cristo. Oh, le suena muy bien eso. La obra de Dios en la vida del creyente. ¿Qué más? A través de Cristo. Ok, cuéntenme cómo llegaron ahí. Bueno, vimos cada uno de los versículos, hermano, y pues constatamos que cada uno respaldara la obra de Dios en nuestra vida. Por eso llegamos a esto. Ok, me gusta. Muy bien. Equipo, el otro equipo. Nosotros pensamos, hermano, que la idea central parte del versículo 8, que es la instrucción de qué se debe hacer, ¿no? Que nadie nos engañe con filosofías huecas o sutiles, filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y según Cristo. O sea, ese versículo lo pondríamos como idea central porque creemos nosotros que a partir de ahí, Pablo indica, o sea, esa es la idea central es, mira que nadie te engañe. Después, en el 9 explica quién es Cristo, todavía en el 10b explica quién es Cristo, es decir, ¿cómo vas a poder llevar a cabo esa instrucción? Te voy a decir quién es Cristo. Y en el 10, al principio del 10, que es completos en el 11, 12, 13, 14 y 15, te dice puras armas, cómo efectuar esa instrucción, ¿no? O bueno, esta
sugerencia, ¿no? Que él da en el sentido de que nosotros estamos completos en Él, circuncidados en la circuncisión de Cristo, sepultados en el bautismo, resucitados en Él, nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándonos, y lo que vimos en el 14 y 15, ¿no? Anulando todos estos que desglosamos, creemos nosotros que pues precisamente son como la posición que tiene el cristiano para llegar a que no estemos engañados por ninguna sutileza. Pero como que si vemos, bueno, yo creo que el texto es desde el 8 hasta el 15, ¿no? Y entonces, sí, precisamente la idea central partiría de que estemos atentos a no caer a filosofías erróneas o huecas, por saber quién es Cristo y por la posición que ocupamos en Él. O sea, todo lo demás desglosa lo que Cristo hizo por nosotros. O sea, entiendo por qué dicen la obra de Jesucristo, porque sí, todo habla de su obra, pero yo pienso que no es la idea central de todo, sino más bien la idea parte de que te recuerda esa posición de la obra que hizo Jesucristo en ti, para que no caigas, que es la idea central, en la filosofía hueca o falsa, y te mantengas y andes en él, ¿no? Que lo marca desde el 6. Ok, ¿cómo unen el versículo 13 a esa idea central? No le oigo. ¿Cómo unen el versículo 13 a esa idea central? Precisamente, o sea, es otra de las armas. Nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados. O sea, toda su obra que sigue ahí, anulando la acta, pero bueno, en el 13 en particular, que estando muertos, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando nuestros pecados. Sigue como en una continuidad de que estamos sepultados en el bautismo en Él, resucitados en Él, mediante la fe, o sea, pero todo marca una posición desde el 11, 12, 13, 14 y 15 es la posición y la obra, sí, de Jesucristo, pero desde el 10, en el 10a, que dice, y vosotros estáis completos en Él. Y como que yo de ahí entiendo, ¿por qué dice que estoy completo en Él? Porque fui circuncidada en la circuncisión de Cristo, 11. 12, sepultada con Él en el bautismo. Resucitados con Él. 13. Estando en pecado y estando en pecado y en incircuncisión, me dio vida juntamente con Él. Perdonó mis pecados, anuló el acta de decretos, o sea, todas esas cosas las hizo para que yo tuviera armas y entendiera que estando en Jesucristo, para mí es muy fácil, o para nosotros es muy fácil, pues andar en Él y no fijarnos en otras filosofías o en otras sutilezas que como dice ahí, rudimentos del mundo y no según Cristo. Ok. Yo creo que de hecho, tú lo dijiste varias veces ahí ahorita. Sería interesante pensar si todo eso es para que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, o que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas es una instrucción y lo demás es precisamente la obra de Cristo. Lo dijiste varias veces. Creo que te casaste con el tema de haber encontrado la idea central
no la idea central, de haber hecho el cambio de tema en el versículo 8, pero por ejemplo, cuando hablamos del versículo 13, no me es tan fácil ligarlo. Ustedes están muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne. Cristo les dio vida juntamente con él, perdonándolos todos los pecados, para que nadie los engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas según las tradiciones de los hombres. Como que el versículo 3 es mucho más grande que el versículo 8, ¿no? O sea, como que todo eso, y de hecho el 13, el 14 y el 15 que describen una obra increíble, ¿no? Estábamos muertos en pecados, quitó el documento de deuda, lo clavó en la cruz, como que esos versículos son muchísimo más grandes que la instrucción de que nadie nos engañe por medio de filosofías, ¿ok? Entonces, creo que incluso tú dejaste claro el asunto. La obra de Cristo es el tema central de ese texto. Ajá. Porque más bien podemos ver, el versículo 8 es una instrucción, pero más bien la podemos ver a lo largo de, si analizas todos los pasajes, la obra de Cristo es evidente ahí, ¿ok? Sí. Bueno, muy bien. Insisto, de todas formas, buen trabajo. Hermana Adriana, si está diciendo algo para acá, no la oímos. No la escuchamos todavía. No sé si, supongo que dice no, que si la escucho, pero no la escuchamos. Tiene apagado su micro. A ver. A ver, ahí creo que ahí A ver, ¿ya me escucha? Ya la escuchamos. Bueno, yo lo que sí lo que quería comentar es de que efectivamente cada versículo sobresalta la obra de Dios en Jesucristo para nosotros. Cada uno de los versículos. Por eso fue que nosotros vimos el tema central, la obra de Dios en la vida del creyente a través de Cristo. Podríamos hacerlo, está bien de alguna forma, sí, pero creo que podríamos hablar específicamente de la obra de Cristo, ¿ok? La obra de Cristo a favor del creyente. Bien, como decía, buen trabajo ambos equipos. El punto es, esto es ejercicio, entonces seguiremos haciendo ejercicio y como les dije alguna vez, esta parte es muy complicada, no es fácil trabajar el asunto del tema, pero bueno, eso ya lo vimos alguna vez. Ok, ahora quiero cerrar con esto. ¿Se dan cuenta que si nosotros tomamos 13, 14 y 15 es diferente el tema central? Vean el tema central que nosotros habíamos definido. Estando muertos en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con Cristo. Eso es lo que habíamos definido como tema central. Pero cuando tomamos el texto completo, eso cambia. Ya no es la idea central. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces vamos a cambiarlo aquí. Idea central, la obra de Cristo a favor de los creyentes. Vamos a ponerle así. Ok, esa es nuestra idea central. Y entonces voy a borrar estos. Hermano, y sí se considera que el texto es a partir del 8. Sí, efectivamente, el texto va del 8. Para efectos de la clase lo vamos a cerrar en el 15. Pero en realidad, sí, de hecho, bueno, sí, hasta el 15, porque el 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida y bebida. O sea, ese por tanto ya agarra y abarca todo el resto del texto hacia arriba, ¿no? Pero vamos a considerar el 15, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo que quiero que hagamos es lo siguiente. Fíjense algo. Van a desglosar todas las ideas secundarias, entendiendo que la obra de Cristo es la idea central. Esto no lo vamos a ver la próxima semana.
esto me lo van a mandar de tarea. Voy a subir ahorita este Excel aquí como está. Ajá. Lo voy a subir a Classroom. Y necesito que ustedes lo trabajen, todas las ideas secundarias que encuentren, y lo regresen a Classroom. ¿Sí me explico? Sí. O sea, es decir, es una tarea para revisar en Classroom. ¿Por qué? Porque la próxima semana, con el asunto del contexto histórico, vamos a hacer el cierre ya de este texto. ¿Ok? Ok. Vale. Entonces, voy a subir ahorita terminando la clase, inmediatamente voy a subir el archivo. Para que, por favor, le voy a poner fecha de entrega el próximo viernes. Entonces, tienen toda la semana. Es más, le voy a poner fecha de entrega el próximo martes, o sea, de este martes al que sigue, para que tengan un poco ahí de tiempo. Entonces, pero es muy importante que hagan la tarea. Hacer la tarea nos va a ayudar a practicar este asunto que es mucho de práctica, ¿ok? Entonces, la tarea es, van a rellenar, o bueno, van a llenar el formato con todas las ideas secundarias que encuentren, entendiendo que esa es la idea central. ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿No? Ok. Hermano. Entonces, hacen esto y por favor revisen el asunto del contexto histórico. El contexto histórico aquí va a ser súper importante para las cosas que está diciendo el apóstol Pablo. Ahí está usando un montón de términos que están determinados por el contexto histórico. Necesitamos entender el contexto histórico, ¿ok? Entonces, contexto histórico, el desglose de ideas que están en el texto, acuérdense, desmenucen todo. Y la siguiente clase cerramos Colosenses 2 haciendo una interpretación y ya definiendo una idea exegética, una idea homilética, etcétera, ¿sí? Ok. Bueno, pues sería todo. Si no hay algún otro comentario. ¿No? Muy bien. No. Entonces, gracias hermanos por su tiempo. Dios los bendiga y nos vemos primero Dios dentro de 15 días. Necesito checar con Dulce si va a haber vacaciones, porque como vamos a entrar en periodo vacacional, necesito checar con Dulce si va a haber vacaciones de verano. Supondría yo que sí, pero de cualquier forma nos estamos escribiendo, ¿ok? No se escucha, hermano. No se oye. Perdón, es mi conexión a internet, de repente falla, pero les decía que voy a checar con Dulce. ¿Ahí me oyen? ¿Me oyen ahí? No se escuchó. ¿Ahí me oyen? Sí. No. ¿Ya me escuchan? Sí, hermano. Ok. Nada más les decía que voy a checar las vacaciones con Dulce, porque probablemente haya vacaciones de verano. Ok. Pero bueno, estamos en comunicación. Hagan su tarea. Dios los bendiga, hermanos. Bonito día, bonito fin de semana. Gracias. Igualmente, Gracias. hermano. Que Dios lo bendiga. Bye. 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 Salúdenme a sus respectivos pastores, por favor. Gracias. Gracias. Gracias.